Un tema que quiero compartir. Eran dos, pero lo voy a reducir a uno. Y está relacionado con un tema que hablábamos en el introito. Y es la aprobación de la ley 124, que ya es una ley, que no es que el presidente reculó, no ha reculado nada, porque de haber reculado tenía que hacerlo antes de aprobar la ley. Y la ley es ley y ya está operando. Cualquier cosa que pase serán modificaciones a una ley ya aprobada. Entonces, me quiero referir a este tema porque yo pienso que de manera aviesa ha habido mucha confusión. Sectores políticos de la oposición y algunos sectores que les interesa la opacidad quieren tirarle lodo a esta ley porque, en cierto modo, ellos tendrían en un momento dado que abrir registros para que las autoridades tengan que ver. Se trata de una ley, señores, tomen en cuenta esto que voy a decir, para garantizar la seguridad nacional. Nunca pierdan de vista ese término. La seguridad nacional es una ley que existe en todos los países del mundo y resguardan su seguridad. Una ley que garantice la seguridad nacional implica que en un momento dado hay que hacer cosas más allá de lo que se hace común en aras de protegernos a todos en el mundo. Pasa en Estados Unidos, pasa en España, pasa en Italia, pasa en Inglaterra, pasa en China, pasa donde quiera. Hay una ley de seguridad nacional y esta ley nuestra es una ley que tiene su fundamento en la propia Constitución, aunque podrían en un momento dado modificar si hay exceso, porque tiene que ser así. Pero esta ley está basada en el artículo 261 de la Constitución, que es el que crea el sistema de investigación amparado, es el que da base, el que da fundamento. Está regulado mediante una ley, a esa ley da paso la propia Constitución. ¿Por qué? Porque el Estado es quien garantiza la seguridad, la integridad del país. ¿Cómo garantizaría un país su seguridad, su integridad sin una ley fuerte que le permita en un momento dado incluso violar algunos derechos fundamentales si fuera necesario, pero siempre regulado? Esta ley tiene un rol que es importantísimo en la operación para las informaciones estratégicas, para los desafíos y amenazas que tiene el país en sectores como el terrorismo, el narcotráfico, lavado de activos, ataques cibernéticos, corrupción, tráfico de armas y todo lo que tiene que ver con el crimen transnacional. ¿Cómo podemos nosotros combatir todas esas cosas si no tenemos una ley que pueda auscultar más allá de lo que una ley común puede? Insisto, siempre bajo la premisa de la protección constitucional y las demás leyes que ríen la materia. Esta ley no es verdad que viola la ley 172-13 sobre datos personales. Simplemente hay que leerse esa ley para que vean que no es verdad que viola ningún dato personal. Pero además es importante que el país y el mundo sepa que los derechos fundamentales son fundamentales por estar constitucionalizados, pero todos los derechos fundamentales tienen cierta relatividad. Es decir, ningún derecho fundamental, incluso los derechos humanos, ninguno es absoluto. Todos los leyes tienen, todos los derechos tienen límites. Repito, ningún derecho, ni los fundamentales ni los derechos humanos son absolutos. Todos tienen un límite con el que pueden ser violados. Y ese límite se establece en la Constitución y en las leyes. Y si tenemos una ley para la seguridad nacional, para garantizar la seguridad de todos y del país, tiene que ser una ley cuyo fundamento esté también en la Constitución. Pero se ha querido argumentar muchas cosas y yo quiero referirme al tema porque no siempre lo voy a hacer, pero me gusta fijar posición. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el artículo 10 de esa ley es el que sirve de fundamento, que habla sobre los principios de actuación. ¿Qué dice el artículo 10 de esta ley? Principios de actuación. La Dirección Nacional de Inteligencia ejercerá sus atribuciones con apego al marco constitucional y legal vigente
y pleno respeto a los derechos fundamentales, bajo los principios de eficacia, necesidad, idoneidad, especialización, proporcionalidad y coordinación. Está diciendo la propia ley de entrada en su artículo 10 que no hay forma de que ellos puedan violar lo que dice la Constitución y las demás leyes para cumplir. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se haga el protocolo para la ley, habrá que establecer la forma en que operan las cosas. Pero se ha argumentado, y he visto muchos expertos, entre comillas, otros verdaderos expertos que no tienen por qué estar de acuerdo, y otros politiqueros y otros serviles de políticos, atacar la ley sin un fundamento. Y se van al artículo 11. A dos de ellos tuve la oportunidad de preguntarle esta mañana, en una discusión que teníamos en un lugar, pero ¿leíste la ley? Extrañamente los dos me dijeron que no conoce la ley. Yo digo, pero ¿cómo diablos tú puedes mantener una posición en firme si tú no sabes lo que dice el artículo 11? Porque para tú criticar es la obligación nuestra, de los que hablamos por los micrófonos, de los periodistas, de los abogados, primero leerla y luego hacer un fundamento, y quizás hasta te da más fuerza para tú oponerte. Pero así por así, porque fulano lo dijo, y yo oí en tal programa que fulano lo dijo, así no. Eso no es serio, eso no es ético, eso no es responsable. Entonces, ¿qué dice el artículo 11? Entrega de información. Todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, estarán obligadas, repito, sin perjuicio de la protección de las formalidades legales. ¿Entienden? O sea que para eso, para meterse ahí, para auscultar, tiene que cumplir con formalidades legales. ¿Cuáles son las formalidades legales? Una orden de un juez. Es el juez el que permite que se pueda auscultar o no. Estarán obligadas a entregar a la Dirección de Inteligencia todas las informaciones que ésta requiera, sobre las cuales se tengan datos o conocimientos relativas a la atribución señaladas en el artículo 9 de esta ley para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, en el párrafo 1, la Dirección Nacional de Inteligencia podría disponer y hacer uso de los medios y actividades encubiertas. Eso se hace. Todo, aquí tenemos varios organismos, tenemos el J2, tenemos el G4, tenemos el G5, G6, el A2, A3, A20. Tenemos gente haciendo eso. ¿Qué es lo que esta ley quiere? Formalizarlo. A mí me parece mucho más honesto tratar de darle un ribete formal, legal, que estar haciéndolo de manera como lo hacen algunos cuerpos investigativos que no tienen un fundamento legal para auscultar, para espiar a las personas. Yo prefiero esto, pero hay que saber, el dominicano, el ser humano tiene que saber que para algunas protecciones fundamentales hay que ceder en algunos aspectos. Y eso es lo que pasa. En el párrafo 2 dice: las entidades públicas y privadas, conforme al presente artículo, deberán permitir a las públicas y privadas, deberán permitir a la Dirección Nacional de Inteligencia pueda llevar a cabo la recolección de informaciones de carácter público. O sea, eso que usted oye a las telefónicas y oye a los bancos, a que sé yo qué diversos sectores, te está diciendo la recolección de informaciones de carácter público que figuren asentadas en la base de datos y acceder de forma automatizada. ¿Cuáles son esas informaciones de carácter público que se quieren tomar por la vía legal? Por ejemplo, todos los que estamos aquí somos víctimas de los bancos comerciales que a diario nos llaman ofertándonos una tarjeta de crédito, 1, 2, 3, 4 tarjetas. ¿Por qué lo hacen? Porque de manera irregular tienen acceso a nuestros datos, ¿entiendes? Y los utilizan. No es casual que un banco comercial lo llama para darle una tarjeta, no. Es que tienen la posibilidad de meterse a su cuenta y ver que usted es un cliente solvente, o que usted tiene buen manejo económico, o que usted sabe manejarse. Entonces ese hombre es pasible de que le demos una tarjeta para atraerlo. ¿Es legal eso? Claro que no lo es. Esta ley quiere hacerlo con ribetes legales. Esa es una diferencia que uno tiene que tomar en cuenta.
La unidad de análisis financiero entregará la información requerida por la Dirección Nacional. Oigan esto, la unidad de análisis financiero. ¿Qué permitirá eso? Bueno, que de repente vemos un carajo cualquiera que sale de un barrio cualquiera y tiene 8 apartamentos en Naco, 3 en Piantini y tiene 3 Ferrari. El Estado necesita saber en cualquier parte del mundo de dónde salieron esos cuartos. Tiene que tener un amparo legal, porque hay amparos que se vulneran, que se burlan. Tú me dices, bueno, pero ahí está impuestos internos. Bueno, impuestos internos está para el uso y utilización de recursos que usted tiene dentro del sistema financiero. Pero las violaciones, el lavado de activos, impuestos internos no puede verlo. No puede verlo porque por eso se llama lavado de activos. Porque es dinero que se maneja de forma irregular al margen de los organismos financieros del gobierno. Las informaciones que se deban entregar a la Dirección de Inteligencia, según lo establecido en este artículo, se harán con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes sectoriales. Es decir, que esas informaciones que le va a requerir el DNI para la seguridad nacional son las mismas informaciones que se garantizan a través, se hacen bajo los parámetros que te da la Constitución y lo que están establecidos. Por ejemplo, tenemos una ley de lavado de activos que permite, con la autorización de un juez, ocultar las cuentas comerciales de cualquier persona. ¿Eso es una violación? No, claro que no lo es. Claro que no lo es. Claro que no lo es. Hay otro artículo del que se ha hablado mucho que quiero referirme, que es el artículo 26. Lo voy a buscar, porque la idea es tratar de arrojar un poco de luz, porque hay mucha gente que aun cuando no la ha leído, se opone. Sanciones. Quienes oculten informaciones, oigan, quienes oculten informaciones requeridas por la Dirección de Inteligencia sobre las cuales se tenga datos o conocimiento relativas a sus atribuciones señaladas en el artículo 9, será sancionado con prisión. Yo quiero ver en cualquier parte del mundo que haya un ciudadano que sepa que en el metro de Londres, por ejemplo, se va a poner una bomba y que él lo sepa de antemano y no le pase nada. O que en Nueva York sepa que hay una X cantidad de, digamos, de libaneses que entraron y que viven al lado de su casa y usted lo sepa y no diga nada. Porque de eso es que se trata. Hay un momento en que para la salvaguarda de todos hay que sacrificar. Es incluso una obligación, sin que esté en la ley, de un ciudadano, si tiene informaciones que pueden comprometer la seguridad nacional. No estoy hablando de información cualquiera, porque es ahí donde se ha querido confundir. Esta ley habla sobre informaciones para resguardar la seguridad nacional, para resguardar el Estado dominicano. No es de que yo soy periodista y que yo dije que el patrón tiene 2 millones y el DNI va a venir a buscarme. No, porque eso no lacera, eso no vulnera, eso no afecta a la seguridad nacional. No. Ah, que porque yo soy periodista y yo dije que Carmen tiene un amigo que ir aquí y que vino a su casa, tengo que dar la información. No, porque eso no lacera la seguridad nacional. Ahora, si yo digo por aquí que conozco 2 iraquíes que vinieron de forma irregular y que han entrado artefactos y explosivos por Haití, yo estoy obligado a decirle a mi país, a mi gobierno, al Estado, coño, eso porque eso pone en peligro la seguridad nacional. Yo estoy obligado incluso sin que me lo pida una ley. Esas son de las cosas que hay que ver. No es tan simple como que viola los derechos fundamentales, que me busquen una parte en la que se sienta una violación. Y yo quiero referirme a este tema porque escucho mucha gente que tiene cierto peso social, como el arzobispo de Santiago, que se refirió a la ley del DNI que no ha leído sin leerla, sin verla. No la ha leído. Un tipo como el arzobispo de Santiago tiene que ser responsable por el peso social que tiene la iglesia. Tampoco. Dice que es un jaque mate a los derechos. Pero explique, señor arzobispo, a cuáles derechos o por qué es un jaque mate. Es una irresponsabilidad suya referirse a un tema con el peso social que usted representa sin dar detalles.
quería referirme a este tema por eso. Adelante, Roberto. Mira, Adolfo, yo pienso que hay sectores, organizaciones, fundaciones que se han sumado a esta plataforma sin el debido conocimiento de la ley. Sin el debido conocimiento de la ley. Porque además son los primeros que saben que todos, excepto uno de los derechos fundamentales, tienen límites. Y el único que no tiene límites es el que se refiere al asunto de la tortura. Nadie puede ser torturado. Nadie puede ser torturado. Es el único que no tiene límites. Después todos tienen límites, dependiendo de la circunstancia. No solamente eso, en los países de verdad, el principal derecho que tiene un ciudadano es el derecho a la vida. Claro. Y está limitado. Claro. Fundamentalmente está limitado constitucionalmente, porque en algunos países hay pena de muerte. Y porque en otros, si usted tiene las informaciones que yo estoy diciendo que usted tiene sobre un acto de terrorismo, tiene que darla. Claro. Tiene que darla obligado. Pero además, Adolfo, hay organizaciones y fundaciones que se oponen a esto, porque ciertamente ellas pueden ser afectadas por la forma ligera, alegre, como muchas veces manejan informaciones. Entonces, ahí hay mucha gente opinando que no ha leído ni un párrafo de esa ley. Ni un párrafo de esa ley, montándose en la plataforma de lo que lee en los medios y lo que oye en los comentarios. Eso es así. Lamentablemente eso es así. Entonces, en todos los países del mundo, el Estado es el Estado. Claro. Entonces hay mucha gente, el monopolio de la fuerza. Hay mucha gente que quieren confundir, generalizando. Y esta ley es muy específica, muy específica. No es cualquier pendejada que diga un periodista en un medio o que diga una persona en un medio. No. No es cualquier pendejada, no. No. Es informaciones que afecten la seguridad nacional, pero lo quieren ver de manera general, porque lo que quieren crear es esa confusión. Porque además, usted tiene que dar la explicación sobre lo que usted diga cuando tiene que ver de seguridad, porque no es casual que a mí me vengan a buscar para que explique sobre qué, sobre 2 iraquíes en territorio dominicano, si yo jamás he hablado de eso. Basta con que yo diga, ¿por qué usted me pide esa información? Yo he escuchado. Ahora, si yo me refiero al tema y digo que entraron, que son parte de un grupo internacional, que entraron por Haití, coño, yo tengo que decirle a mi país, no ni siquiera al presidente ni al gobierno, porque yo estoy pensando más allá de este gobierno que es transitorio. Estoy hablando como nación, pues esta no es una ley de Luis, ni para Luis, ¿entiendes? Que un dictador, es un disparate salir con eso. Yo he escuchado gente que se jactan de decir que manejan informaciones de seguridad nacional y la han usado para chantajear y para extorsionar. Eso sí. Entonces, como ahora eso le afecta, claro que le va a afectar. Porque van a tener que dársela ahora al Estado. Mira, no se la van a dar siquiera, no la van a decir. No la van a decir. ¿Por qué? Porque tú tienes el derecho a no informar de nada. Exacto. Entonces, si tú no has dicho nada, ¿por qué hay que preguntarte a ti de lo que nunca has dicho? Exacto. Diga, señor. Hay 2 importantes. Miguel Vargas dice, por ejemplo, es inaceptable esa ley. Leonel Fernández dice, esa ley es el más... ¿Tú crees que Miguel la haya leído? Sí, claro, no tenga duda, patrón, no es un loco viejo. Para yo cogerlo en mi boca no puedo ser un loco viejo. Tú sabes los locos viejos de lo que tú hablas a diario. No, hermano. Te lo voy a citar cada vez que mencionamos. Exacto. Está bien. El amigo Leonel Fernández dice que esta ley constituye, después de la muerte de Trujillo, el más grande retroceso en la vida democrática. Bueno, un fundamento de un, perdóname. Escúchame ahí para que siga. ¿En qué escenario dijo Leonel eso? Este fin de semana. Politiquería barata. No. Claro. Pero ¿por qué politiquería? Claro. ¿Y por qué tú no dices politiquería lo que dijo? Pero está bien, pero claro. Mira, él lo dijo en una actividad política tratando de capitalizar. Claro. Pero supongamos que ese sea
su pensamiento verdadero, fundamental. Está bien. Yo lo que quiero decir y quiero concluir con esto, la ley está corriendo por donde tiene que correr. Se elevó un recurso por ante el Tribunal Constitucional para ver, la cantidad no determina nada, porque si versan sobre lo mismo, basta 1 o basta 20. Lo que pasa es que incluso ni siquiera para eso tenemos capacidad de hacer un recurso común sobre un problema común. Eso es penoso. 20 recursos sobre lo mismo. Pudieron haberse unido para esa cosa y hacer un solo recurso. ¿Qué es lo más que puede pasar? Bueno, que el Tribunal Constitucional diga, sí, estos 2, 3 artículos no están conformes a la Constitución. Carlos Peña. Se modifican, perdóname, se modifican los artículos o sencillamente se excluyen. Y aún así tenemos una ley importante. Sí, claro. ¿Entiendes? Sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Adolfo, en esa parte, pero termino de decir que de esas exposiciones públicas, la de Carlos Peña fue muy respetuosa, no la voy ni siquiera a referir, pero me quedo con la de Monegro. Escenario para Carlos Peña. Claro, mira, yo hace mucho no lo escuchaba. La de Monegro tiene mucho más sentido y llamó la atención y parece que llegó al corazón del presidente de la República, que autorizó que una comisión iniciara de inmediato el contacto con los diferentes por lo que dijo Monegro fue que la autorizó. Por los diferentes entes sociales que hoy comienzan ya a reunirse. Yo pienso que si el presidente tiene una voluntad clara y definida para que esto se supere, lo que tiene es que enviar al Congreso una nueva discusión. Pero hermano, sobre el tema. Es que el presidente no tiene que enviar nada a ningún lado porque ya se elevaron varios recursos sobre inconstitucionalidad de la ley. Sí, pero tú sabes que eso no quita que él mueva una acción. Pero ¿por qué tiene presidente, después de haber aprobado una ley, después de haberse reunido todos los sectores? Yo soy periodista. El colegio de periodistas opinó sobre ese tema. Una posición muy definida. La sociedad de médicos de medios opinó. 2 de los colegios a los que tú perteneces ya opinaron. Tú perteneces a 2 colegios. Sí, pero que opinaron en el Congreso. Los partidos políticos todos aprobaron la maldita ley. No puede ahora Leonel Fernández ni Miguel Vargas oponerse a la ley si sus legisladores la aprobaron. Adolfo, son unos irresponsables charlatanes. En segundo lugar, me quedo con ese planteamiento de Monegro, porque cuando tú refieres el artículo 11, que ciertamente en el artículo 26 solo hay que hacer constar que es el juez que tiene que tomar la decisión de una acción de las que allí están tipificadas. Igual que ahora, es para el intervenirte a tu teléfono, ¿quién tiene que dar una orden? Sí, pero la ley, lo llamativo de todo esto es que cuando se aprobó en primera lectura, que ahí vuelve con lo la discusión, post-discusión, se aprobó con el concepto claro, escrito, tácito, no sin espacio a interpretaciones ni ambigüedad. ¿Y cuál es la ambigüedad que decía con claridad, previo a la autorización de un juez o de un tribunal con autoridad? El juez de un tribunal. O un tribunal. Pero ¿y qué es lo que te está diciendo aquí? Te leo de nuevo. Sí, lo que dices ahí, y yo lo dije aquí, lo mismo, hermano, es que guardar las formalidades legales. Pero ¿cuál es? No es lo mismo, Roberto, no es lo mismo. Eso lo está diciendo tú, lo que estás interpretando. No es lo mismo. Tú lo que estás interpretando. No hay lugar a interpretación. Párrafo 4. Para la cuenta de Ángela Costa, tienen que haber ido donde el juez. No, pero es lo mismo. Pero tú lo que estás haciendo es una interpretación. Pero ¿qué es lo que te está diciendo esta ley? Que para esa intervención se necesita cumplir con las formalidades. Pero lo que dice, óyeme el párrafo 4. Las informaciones que se deben entregar a la Dirección de Inteligencia, según lo establecido en este artículo, se harán con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República y en las leyes sectoriales. Patrón. ¿Tú quieres que te lo repita? No, yo quiero que la ley diga tácitamente, previa intervención de un juez o de un tribunal competente, como estaba en la primera lectura, y que en la noche, cuando estaban leyendo la ley, lo aprobaron en segunda lectura como un palo acechado. Ese es el pecado. ¿Pero un palo acechado a quién y de quién? Porque ¿quién dio el palo acechado?
¿Quién tiene la mayoría en el Congreso? ¿Quién tiene la mayoría? Sin el voto de ustedes no se aprueba. Sin el voto Sin el voto de ustedes no se aprueba. No sea... y no se opusieron. Y no solo que se aprueba, que nunca se opusieron. Lo he dicho aquí, la hizo Pacheco y la diputada Cerullo. No, que la oposición nunca se opuso. 70 diputados. Y alguien los llamó a ellos para que cambiaran esa redacción. 70 diputados de la oposición, 65 a votar. Nunca se opusieron. Pero todos los senadores detalle, que pecaran o no, o se dejaran engañar como tontos útiles. Está bien, di eso ahorita en tu comentario, porque a ti te gusta pretender degradar mi comentario. No, es una acusación, Adolfo. No, claro. A ti debía llamarte el DNI. A ti sí debía llamarte el DNI. Buenas tardes. Pues yo no he dicho nada. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo Salomón, y buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. Cristino Canelo por acá. ¿Cuántos días? Un poco, aquí a veces... Adelante, Canelo. Mira, Adolfo, en parte tú tienes razón de lo que tú dices, porque yo escuché un dictado de lo que estaba... aprobó la sección en diciembre, de siempre, que ellos no leyeron. O sea, diputados del PLD, que ellos no la leyeron. Y el señor Tobías Crespo dice... bueno, que ellos no la entendieron bien, o sea, por eso fue que yo prácticamente explicó mal, porque todavía no le explicó ese rastrero. Buenas tardes. Se dejaron engañar como buenas tardes. Adelante. Dos cositas para el patrón. Primero, en los gobiernos de la oposición se intervenían teléfonos sin orden en juez, sin nada, y nunca... No sé, porque el que intervenía los teléfonos está en el gobierno ahora. Había mucha gente interviniendo teléfonos. La otra, Leonel Fernández, Miguel Vargas, Danilo Medina, ahora se oponen a la ley. ¿Tú sabes quién tiene pegado? Primero le conversan para decir que va a aprobar eso. Era mejor que ellos estuvieran en desacuerdo en el Congreso. Patrón. ¿No será de Hipólito? No sé. No sabe. Yo te estoy diciendo quién lo tiene. Ahora di tú quién de Hipólito. Exacto. Ya yo te dije, di tú uno. Atrévete como yo. Atrévete. Dilo por ahí. Que el país lo sabe. El país. Esa es la diferencia entre hablar y hablar. Vamos.